Hola, ¿cómo están? Hoy es el 13 de mayo del 2020 y bueno, quisiera un poco platicar sobre la percepción que yo creo que todos tenemos acerca de cómo se están moviendo tanto los números como eh, el inicio de las reaperturas en los estados, lo cual causa como un poco de confusión porque no se ve claro por qué están abriendo cuando los números siguen creciendo. Eh, esta noche el mundo cierra con 4.310.000 casos y 294.500 personas fallecidas. Entonces, no pareciera que hubiera un número que indicara que es tiempo de abrir, pero ya muchos estados lo están haciendo, comenzaron a hacerlo. Eh, pero bueno, las cifras suben, bajan. En algunos lugares se habla del aplanamiento de la curva. Por ejemplo, aquí en Nueva York, en New Jersey, dicen que ya hay una tendencia a la baja en el número de muertos que se ha presentado desde la semana pasada. En el mundo también quieren decir algo similar, pero hoy, por ejemplo, bueno, aunque los martes de por sí, no sé por qué, parece que hacen un recuento los martes, pero hay un aumento considerable. Hoy hubo otro. Entonces, no sé, me parece que no es claro, ¿no? Como, por lo menos como esperábamos. La mayoría de nosotros, y yo por supuesto, que yo pensaba que iban a decir ya está todo controlado, los hospitales están vacíos, los números de muertos cada vez van más a la baja, cada vez hay más gente recuperándose, pero no ha sido así. O sea, los números indican que no ha sido así, ¿no? Los estados han estado abriendo siguiendo los lineamientos de la fase uno, pero la fase uno, que es prácticamente de prueba, no ha funcionado del todo, ¿no? Como les dijera, incluso más bien ha dado a pie a que algunos no estados, sino los condados, algunos condados hayan decidido continuar cerrados hasta fin de mes. Solamente el condado de Los Ángeles hizo esto, pero es una demostración de que el gobierno estatal está preocupado por los números. Quiere decir que los números van en aumento, por lo menos en el condado de Los Ángeles, aunque algunos otros lugares de California siguen abiertos, etcétera. Aquí nosotros seguimos con dos o tres cositas como ya un recomienzo, pero sigue siendo muy cuidadoso, ¿no? Eh, Incluso hoy estaban hablando algunos estados ya de reabrir en 95% su economía, otros comenzaron a hablar de que ya para, para mediados, pues no para mediados, ya para fin de mes, que comiencen a abrirse el béisbol, el fútbol, el soccer, eh, el básquetbol. Entonces, pero los números no cuadran, ¿no? Los números, les digo, hay cosas que no están bien, que no están bien, que por lo menos no están tan bien como nosotros quisiéramos. Como que sigue habiendo saltos, ¿no? O como que siguen creciendo, pues eso es más bien. Y aun cuando ya se habla de un nuevo paquete de ayuda, por cierto, por parte del gobierno federal y a petición de la bancada demócrata, eh, y que pudiera ser hasta más grande del anterior, porque sí se habla ya hasta de $4,000, $5,000 por familia, que ya es una ayuda mucho más seria, precisamente porque los legisladores están previendo que el problema sea mayor, ¿no? Pero, pero la realidad, les digo, está exhibiendo unos indicadores que se contraponen a las disposiciones federales, pues. Es decir, los números reclaman que el aislamiento continúe. Eso es, ¿no? Los números exigen que uno se mantenga en casa, que sigamos poniendo de nuestra parte para ver si esto se compone, pues.
pero tanto las necesidades sociales, dejar el aislamiento, ¿no? De salir, como las económicas, la economía de los estados que ya se está quebrando, la economía federal, y ahora principalmente las políticas son las que obligan a la reapertura. Entonces ese juego, sobre todo, ¿no? Sobre todo, o principalmente ese juego económico y político es el que está obligando a la reapertura, pero también lo social, y por eso no lo podemos dejar de lado. O sea, también las personas están cansadas del encierro, también las personas necesitan salir. El encierro produce enfermedades también, ¿no? La falta de sol, la falta de ejercicio, la falta de trato con otras personas, todo eso provoca problemas pues a la larga. Yo sé que no ha sido mucho el encierro, que hasta en algunos casos hasta ha sido cómodo, en otros se ha utilizado como descanso, etcétera, pero bueno, la pregunta es qué hacer en un escenario como este donde los números indican lo contrario de lo que se está haciendo. ¿Qué hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haríamos entre todos? Yo digo, porque hay un choque, ¿no? Entre la realidad y la necesidad de comenzar el regreso a la nueva normalidad. Pues yo me inclinaría con tiento a pensar en el regreso. Y miren, lo digo en dos puntos. El primero, tal vez sea un error o tal vez sea un acierto, pero yo creo que no importa, pues. Pero la necesidad de conseguir dinero nos obliga a ir afuera. A la mayoría, aún teniendo la ayuda, aún teniendo el seguro de desempleo, como quieran, de todos modos las personas necesitan ir afuera, necesitan ir a trabajar. Un caso bien distinto y bien complicado es el de los indocumentados que obligadamente tienen que ir afuera a reunirse con el otro grupo de indocumentados que ya estaba en los sectores de necesidades perentorias. Entonces, este grupo sigue siendo el más vulnerable de todos y se está viendo porque estas personas que han estado saliendo de casa a trabajar y ahora regresan y ya se empiezan a dar enfermedades otra vez bien raras, ¿no? Como las de los niños o como las de los chavos que la verdad parecían inmunes y que no lo son. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos, ¿no? El otro sería la nueva realidad, ¿no? Es decir, el primer punto es la necesidad de ir a trabajar. Y el segundo punto sería la nueva realidad, pues cómo la nueva normalidad que nos espera. ¿Qué hay allá afuera? Miren, estos números que suben y bajan, que rebotan en las gráficas, que son estridentes, que de alguna manera rayan en la locura, ¿no? Porque, sobre todo porque chocan con los discursos, con lo que se dice, solo evidencian un horizonte incierto. Solo demuestran que la pandemia es prácticamente imposible de poner bajo control. Esa es la verdad. Sé que es desalentador, pero la verdad suele ser así, pues la verdad, las verdades nunca son bonitas, o difícilmente son bonitas, ¿no? Excepto los te quiero, esos son diferentes, pero en general las verdades son duras. Y no podemos perderlas de vista porque estamos inmersos en este problema. Y también, como siempre les he dicho, hay que hablar con la gente nuestra, en nuestros pueblos, para que sepan cómo se ha desarrollado la pandemia acá y para que ellos puedan tomar sus precauciones. Por ejemplo, esta enfermedad de los niños, ¿no? Ahorita, digamos, yo pongo como ejemplo a México, ya les dije porque soy de ahí, porque llevo más las noticias de ahí, ellos están viviendo el momento de crecimiento de la pandemia. O sea, vean dónde están, nosotros lo pasamos hace un mes. O sea, todo lo que les falta vivir, ¿no? Entonces, pareciera como si los esfuerzos de las autoridades y las nuestras también, por supuesto, no han conseguido el objetivo, ¿no? El coronavirus sigue afuera tan campante como
como si acabara de llegar, ¿no? La verdad que de pronto pienso que solo nos preparamos para recibirlo, nos preparamos para todo el daño que causa, ¿no? Y aún así nos quedamos cortos. Digo, me refiero a que nos preparamos solamente para recibirlo porque pues se pusieron las camas, nos aislamos, se hicieron más grandes los hospitales, más amplios, etcétera, pero parece que nos quedamos cortos, pues. Es bien extraño este virus, ¿no? Insisto, parece como si la pandemia fuese prácticamente imposible de controlar. Ni siquiera han servido los esfuerzos de todos los científicos del mundo. Se han juntado muchísimo dinero para tratar de paliar este mal y no han podido. Pues, ni los aislamientos, ni la esperanza, ni la fe, nada. Pareciera como si nada funcionara, ¿no? Estamos en desventaja y hay que reconocerlo para poder luchar, ¿no? Para no olvidar todo lo que tenemos que hacer y para cuidarnos, sobre todo. Parece como si pudieran más el dolor y la pérdida en este momento. Parece como si pudieran más una realidad que seguramente vamos a vencer, pero no sabemos cuándo, pues, ¿no? Entonces, al ver los hechos, todos estos hechos, los asesores de la Casa Blanca y de muchos otros gobiernos han optado, o van a hacerlo, por enfrentar la realidad, la nueva realidad. Y quizá en esa nueva realidad, mientras se da una cura o se perfecciona la vacuna o el coronavirus desaparece así como llegó, tenemos que vivir con el COVID-19, quizá con tapabocas o con pieles de plástico o máscaras transparentes o con trajes de hombre rana. ¿Quién sabe? Quizá ese sea el nuevo mundo, ¿no? Un mundo súper higiénico y súper cibernético. Al menos así parece. Cuídense mucho.